Javier revisó la hoja de cálculo por última vez. Los colores de las celdas organizaban la información con una lógica implacable. Verde para las confirmaciones, amarillo para los pagos pendientes, rojo para los plazos de cancelación. Vuelo IB 3874, Madrid-Tenerife Sur. 3 pasajeros. Clase turista optimizada con selección de asientos de emergencia por un coste adicional de 47 euros por persona. Hotel Villa Cortés, suite con vistas parciales al mar. 5 noches. Régimen de media pensión. Alquiler de coche. Un Opel Corsa o similar, a través de Zicar, con seguro a todo riesgo incluido. Actividad 1. Observación de cetáceos en barco privado. Salida desde Puerto Colón. Duración 3 horas. Depósito no reembolsable de 150 euros. Actividad 2. Visita al Parque Nacional del Teide con teleférico. Entradas compradas online para evitar colas. El coste total ascendía a 7.862 euros. Su aportación personal cubría 6.000 euros, un ahorro disciplinado de los últimos 11 meses de su trabajo como arquitecto de software en una consultora tecnológica. Su madre, Isabel, había contribuido con 1.500 euros de sus propios ahorros, una suma considerable para ella. Su hermano, Mateo, había prometido cubrir algunas cenas y gastos menores, una promesa que Javier registró en su mente con un asterisco de probabilidad baja. Tenía 33 años. Su vida transcurría en un orden predecible que él mismo había diseñado. Su apartamento en el barrio de Chamberí era un reflejo de su mente. Minimalista, funcional, con cada objeto en su lugar. Su carrera profesional había seguido una trayectoria ascendente y estable desde que se graduó en ingeniería informática. Era el hijo responsable, el que se había marchado de casa a los 18 para estudiar en la capital y no había vuelto, salvo para visitas puntuales. La familia residía en un pueblo de la periferia de Guadalajara. Isabel, a punto de cumplir 60 años, trabajaba como administrativa en un centro de salud local desde su divorcio hacía 8 años. El divorcio la había desestabilizado. Tras una vida como ama de casa, dependiente económicamente de su marido, la separación la forzó a una precariedad laboral y emocional que nunca llegó a superar del todo. Mateo, de 26 años, todavía vivía con ella. Se autodenominaba artista multidisciplinar, aunque en la práctica eso significaba alternar períodos de desempleo con trabajos esporádicos mal pagados, mientras dedicaba la mayor parte de su tiempo a componer música electrónica en su habitación. Javier era el ancla financiera y emocional de la familia, un rol que había asumido sin que nadie se lo pidiera explícitamente. Pagó la matrícula de un máster de producción musical que Mateo abandonó a los 3 meses. Adelantó el dinero para la fianza del piso de alquiler de su madre. Atendía las llamadas nocturnas de Isabel cuando la ansiedad la desbordaba. La idea del viaje a Tenerife surgió después de que Isabel sufriera un ataque de pánico severo que la llevó a urgencias. El médico fue claro: estrés crónico. Le recomendó un cambio de aires, descanso, desconexión. Para Javier, fue una señal de alarma. El tiempo no era infinito. Quiso regalarle a su madre una experiencia que ella jamás se permitiría, un respiro del agobio constante de las facturas y la soledad. Un viaje de lujo para celebrar sus 60 cumpleaños. Quería que todo fuera perfecto, un entorno controlado donde la única preocupación fuera elegir en qué hamaca tomar el sol. Las primeras fricciones aparecieron durante la fase de planificación. Mateo se quejó de la elección del destino. ¿Tenerife? Es súper turístico, Javi, lleno de guiris y familias. Javier explicó pacientemente que había elegido una zona tranquila de Costa Adeje, lejos de los centros de fiesta de Playa de las Américas, y un hotel de 5 estrellas conocido por su ambiente relajado. Isabel expresó su miedo a volar. Son casi 3 horas. ¿Y si hay turbulencias? Javier le envió enlaces a estadísticas sobre seguridad aérea
y le aseguró que había elegido asientos con más espacio para que estuviera cómoda. Cada decisión que tomaba era cuestionada, cada esfuerzo parecía invisible. A pesar de todo, mantuvo el rumbo, convencido de que una vez allí, la belleza del lugar y el confort del hotel disiparían cualquier reticencia. El día de la partida, la tensión era palpable en la T4 del aeropuerto de Barajas. Mateo llegó tarde, argumentando que el cercanías es un desastre. Isabel no paraba de revisar su bolso, convencida de que había olvidado el DNI. Javier gestionó el embarque con la eficiencia de un jefe de proyecto, guiándolos a través de los controles de seguridad y hasta la puerta de embarque. Durante el vuelo, Mateo se quejó del poco espacio para las piernas, a pesar de estar en una fila de emergencia. Isabel se aferró al reposabrazos en cada leve sacudida del avión. Javier se concentró en el paisaje de nubes, repitiéndose a sí mismo que el objetivo era el bienestar de su madre. El aterrizaje en el aeropuerto Reina Sofía fue suave. El aire cálido y húmedo de la isla los recibió al salir de la terminal. Javier recogió el coche de alquiler sin contratiempos y condujo hacia el hotel. La arquitectura del Villa Cortés, imitando una hacienda colonial mexicana, impresionó incluso a Mateo. El vestíbulo era grandioso, con patios interiores, fuentes y una vegetación exuberante. Por un momento, mientras el Botones se hacía cargo de su equipaje, Javier sintió una punzada de optimismo. La suite era espaciosa. Un salón con un gran sofá, una terraza con una mesa y 2 dormitorios. Javier había planeado darle a su madre el dormitorio principal, ligeramente más grande y con acceso directo a la terraza. Él y Mateo compartirían el segundo. Pido la cama junto a la ventana, anunció Mateo nada más entrar, dejando su mochila sobre ella. La ventana de ese dormitorio daba a los jardines interiores. La del dormitorio principal tenía una vista lateral del océano. La habitación principal es para mamá, dijo Javier. Tiene mejores vistas. Mateo frunció el ceño. Pero yo quería vistas al mar. Siempre me toca lo peor. Para evitar una discusión que arruinara el primer día, Isabel intervino. No te preocupes, Javier. Yo me quedo con la otra habitación. Así Mateo está contento. Javier cedió, instalándose él en la habitación más pequeña y oscura, la que originalmente estaba destinada a su hermano. Era un pequeño sacrificio, se dijo, en aras de la armonía. La primera cena estaba reservada en el restaurante del hotel, un buffet de alta calidad con estaciones de cocina en vivo. Javier pensó que la variedad contentaría a todos. Isabel parecía maravillada con la presentación de los platos. Mateo, sin embargo, encontró fallos en todo. El sushi no es auténtico, el arroz está pasado. Esta carne está demasiado hecha. ¿No tienen kombucha? Javier observó cómo su madre comía poco, contagiada por la negatividad de su hermano. Él mismo apenas probó bocado, la mandíbula apretada por la frustración contenida. Al día siguiente, Javier se levantó a las 7 de la mañana. Bajó a la zona de piscinas para reservar una de las mejores camas balinesas, una que había localizado el día anterior, situada en una zona tranquila y solo para adultos. Dejó una toalla y un libro para marcar el territorio, como había visto hacer a otros huéspedes. Regresó a la suite y encontró a su madre y a su hermano todavía durmiendo. Trabajó un par de horas en su portátil, respondiendo a algunos correos urgentes del trabajo. A las 10, cuando finalmente se despertaron, les anunció su plan para el día. He reservado una cama balinesa increíble junto a la piscina. Podemos pasar la mañana allí relajados y después de comer, si os apetece, podemos dar un paseo por el paseo marítimo. Isabel pareció conforme. Mateo bostezó. Uf, piscina. Qué aburrido. ¿No hay nada más que hacer? Mañana tenemos la excursión en barco, le recordó Javier. Hoy la idea era descansar del viaje.
Llegaron a la piscina pasadas las 11. La cama balinesa seguía allí, un oasis de sombra y confort. Javier pidió una jarra de agua con frutas y unos cafés. Se tumbaron. Durante la primera hora, reinó una paz precaria. Isabel leía una novela, Javier un ensayo sobre inteligencia artificial, y Mateo no apartaba la vista de su teléfono móvil. De repente, Mateo se incorporó. Oye, he hablado con Leo. ¿Os acordáis de Leo, mi colega de Guadalajara? Se mudó a Tenerife hace un año. Dice que se pasa a saludarnos. Javier sintió una punzada de inquietud. No había contado con invitados. ¿Aquí? ¿Ahora? Preguntó. Sí, está de camino. Vive aquí al lado, en Los Cristianos. Nos va a enseñar los sitios guays de verdad, no las trampas para turistas. La expresión trampas para turistas fue como una bofetada. Javier había dedicado semanas a leer reseñas y blogs para seleccionar cada lugar. Leo apareció media hora después. Era un hombre de la edad de Mateo, con el pelo decolorado, tatuajes en los brazos y una confianza en sí mismo que rozaba la arrogancia. Saludó a Isabel con 2 besos y a Javier con un choque de puños poco entusiasta. Se sentó en la cama balinesa como si fuera suya, ocupando el espacio de Javier y obligándolo a sentarse en una silla auxiliar. Inmediatamente, comenzó a criticar el hotel. Esto está bien para familias y jubilados, pero la fiesta de verdad está en otro sitio. Esta noche os llevo a un beach club que flipáis. La música es brutal. Mateo lo miraba con admiración. ¿Ves, Javi? Leo sí que sabe. Javier notó cómo su madre sonreía, contagiada por la energía de Leo, ansiosa por ver a Mateo feliz. El plan de Javier para esa noche era una cena tranquila en un restaurante de pescado en el pueblo de La Caleta, un lugar con excelentes críticas por su producto fresco y su ambiente local. Había hecho la reserva hacía un mes. Tenemos una reserva a las 9 en La Caleta, informó Javier, intentando mantener el control de la situación. Leo soltó una carcajada. ¿La Caleta? Tío, eso es para cenar con tus abuelos. Olvídate. Yo os consigo una mesa en el Papagayo. Eso sí que es una experiencia. Pero ya tengo la reserva hecha, insistió Javier. Y hay que coger un taxi. Está a 20 minutos. Pues la cancelas, dijo Leo con simpleza. El Papagayo está aquí al lado, podemos ir andando. Mateo se unió al coro. Venga, Javi, no seas cuadriculado. Vamos a donde dice Leo. Será más divertido. Javier miró a su madre, buscando apoyo, pero ella se encogió de hombros. Por mí, lo que queráis. Lo importante es que estemos a gusto. Javier sacó el móvil y, con un sentimiento de derrota, buscó el número del restaurante en La Caleta para anular la reserva. El hombre que le atendió fue amable, pero le recordó que las cancelaciones con menos de 24 horas de antelación para mesas de 3 o más personas conllevaban un cargo de 50 euros en la tarjeta de crédito con la que se había garantizado la reserva. Javier aceptó el cargo. 50 euros tirados a la basura. El Papagayo Beach Club era exactamente el tipo de lugar que Javier había intentado evitar. Música house a un volumen ensordecedor, gente joven y bronceada bebiendo cócteles caros y una atmósfera de exhibicionismo constante. Leo, en su elemento, consiguió una mesa en la terraza superior. La carta consistía en platos de fusión asiática a precios desorbitados. Pidieron varios platos para compartir. Javier observó a su madre, que parecía abrumada por el ruido y el ambiente. Apenas hablaba, limitándose a sonreír y a sentir. Mateo y Leo, en cambio, no paraban de reír y hablar de gente y fiestas que Javier no conocía. Cuando llegó la cuenta, ascendía a 230 euros. Leo hizo un gesto vago de sacar la cartera, pero Mateo lo detuvo. Tranquilo, tío, invita a mi hermano. Javier pagó sin decir nada,
añadiendo el coste de la cena a la columna de gastos imprevistos en su hoja de cálculo mental. De vuelta al hotel, mientras caminaban por el paseo marítimo, Leo seguía proponiendo planes que desmantelaban por completo el itinerario de Javier. Mañana olvidaos del barco ese de los delfines. Os llevo a una cala secreta que no conoce nadie. Y por la noche, hay una fiesta en una villa privada. Javier se fue a dormir con una sensación de impotencia. El viaje que había planeado con tanto esmero se estaba desintegrando, reemplazado por la agenda de un desconocido. Se sentía como un simple proveedor de fondos, un cajero automático para financiar las ocurrencias de su hermano y su nuevo amigo. La mañana siguiente era la de la excursión en barco. Javier se despertó con la determinación de no ceder. Era la actividad más cara y la que más ilusión le hacía a él, pensando que a su madre también le gustaría. A las 9 se reunió con ellos en el salón de la suite. Buenos días. Recordad que a las 10:30 tenemos que estar en Puerto Colón para coger el barco. Sale a las 11 en punto. Mateo, que estaba hablando por teléfono en la terraza, entró en la habitación. Cambio de planes. Leo nos viene a buscar en media hora. Nos vamos a la playa de Diego Hernández. Dice que es increíble, rollo hippie, y se puede hacer nudismo. Javier sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. Mateo, ya hemos hablado de esto. El barco está pagado. Es un barco privado, solo para nosotros tres. Vamos a ver ballenas piloto y delfines. Mamá, ¿no te apetece? Isabel, que estaba terminando su café, miró a Mateo y luego a Javier, atrapada en el medio. Bueno, es que Leo dice que los barcos esos marean mucho, y a lo mejor ver animales en cautiverio. No están en cautiverio, mamá. Están en su hábitat natural, corrigió Javier, su paciencia empezando a agotarse. Y el depósito de 150 euros no es reembolsable. Si no vamos, lo perdemos. Siempre con el dinero, Javi, espetó Mateo. Parece que es lo único que te importa. No se puede ser tan materialista. Se trata de disfrutar, de fluir. La discusión subió de tono. Javier argumentaba con lógica y datos. El coste, la reserva, el plan original. Mateo contraatacaba con emociones y acusaciones. Era un controlador, un aburrido, un esclavo del dinero. Isabel intentaba mediar sin éxito, pidiendo calma, pero sus intervenciones siempre se inclinaban a favor de Mateo. Javier, hijo, no te enfades. Tu hermano solo quiere divertirse. Quizás la playa sea una buena idea. En medio de la disputa, el teléfono de Javier vibró. Era una notificación de su aplicación bancaria. Compra autorizada por valor de 479 euros en MediaMarkt. Javier abrió la notificación, perplejo. Él no había comprado nada. Revisó los detalles. La compra se había realizado hacía 10 minutos en el centro comercial Siam Mall, a pocos kilómetros del hotel. Unos auriculares profesionales de la marca Sennheiser. De repente, lo entendió todo. Miró a Mateo, que desvió la mirada. ¿Has usado mi tarjeta?, preguntó Javier, su voz peligrosamente tranquila. En la cartera de Javier, una de las tarjetas de crédito era una tarjeta de beneficiario a nombre de Mateo, que Javier le había dado hacía años para emergencias y que, ingenuamente, nunca había cancelado. ¿Qué tarjeta?, intentó disimular Mateo. No me tomes por idiota. Acabas de gastarte casi 500 euros en unos cascos. ¿Se puede saber por qué? Mateo se encogió de hombros, desafiante. Los necesitaba para mi música. Los que tengo son una mierda. Pensaba decírtelo. Ya te lo devolveré cuando venda algún tema. La excusa fue la gota que colmó el vaso. La calma de Javier se hizo añicos. ¿Devolverlo? ¿Como me devolviste el dinero del máster? ¿O el del ordenador que rompiste? Estoy harto, Mateo. Harto de tu egoísmo y tu falta de respeto. Tampoco te pases, saltó Mateo. Tú tienes de sobra. No sabes lo que es luchar por tus sueños sin un puto duro.
Mis sueños me los he pagado yo trabajando 12 horas al día, no sableando a mi familia, gritó Javier. La discusión se convirtió en un torbellino de reproches acumulados durante años. Javier sacó a relucir cada sacrificio, cada favor no devuelto. Mateo lo acusó de ser un burgués arrogante que despreciaba su vocación artística. Isabel, llorando, se interpuso entre ellos. «Basta ya. Por favor, parad. Me vais a matar a disgustos». Se volvió hacia Javier, con el rostro descompuesto por la angustia. «Javier, por favor. Tu hermano está pasando una mala racha. No puedes tratarlo así. Siempre eres tan duro con él». La injusticia de aquellas palabras golpeó a Javier con la fuerza de un puñetazo. Él era el duro. Él, que había organizado y pagado aquel viaje precisamente para aliviar el estrés de su madre. Él, que había cedido en cada capricho de su hermano. ¿Que soy duro?, repitió, incrédulo. «Mamá, ¿de verdad no ves lo que está pasando?». Isabel, sobrepasada, buscó la salida más fácil, la que siempre tomaba: proteger al más débil, al que ella percibía como más vulnerable. Y ese nunca era Javier. Miró a su hijo mayor con una mezcla de desesperación y rabia. Si no puedes ser agradable, y vas a seguir amargándole el viaje a tu hermano, a lo mejor es que sobras aquí. A lo mejor deberías irte. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, irrevocables. Mateo miró al suelo, quizás consciente por primera vez de la magnitud del desastre que había provocado. Javier miró a su madre, y en sus ojos no vio arrepentimiento, solo el agotamiento de una mujer que había elegido un bando. No hubo más gritos, no hubo más reproches. Javier asintió lentamente, una única vez. «De acuerdo», dijo con una voz desprovista de toda emoción. Se dio la vuelta, entró en su dormitorio y cerró la puerta. Dentro de la habitación, Javier se sentó en el borde de la cama y respiró hondo, 1, 2, 3 veces. No sentía rabia ni tristeza, solo un vacío gélido y una extraña claridad. La decisión no era suya, pero la aceptaba. Abrió su portátil sobre la cama. La conexión Wi-Fi del hotel era excelente. Entró en la web de Iberia. Buscó vuelos de Tenerife Sur a Madrid para esa misma tarde. Había uno a las 18:45. Quedaban plazas libres. El precio era elevado, 380 euros por un billete de solo ida comprado con unas pocas horas de antelación. Lo compró sin dudar, introduciendo los datos de su tarjeta de crédito con movimientos precisos y mecánicos. A continuación, abrió la maleta y empezó a guardar su ropa. Dobló cada camiseta, cada pantalón, con el mismo cuidado metódico con el que organizaba su código. Colocó los artículos de aseo en el neceser. El proceso físico de empaquetar era un ancla que lo mantenía firme, evitando que su mente se desviara hacia el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo. Una vez cerrada la maleta, se sentó en el pequeño escritorio de la habitación. Cogió un bloc de notas con el logo del hotel y un bolígrafo. Con una caligrafía clara y ordenada, empezó a escribir. «Mamá, Mateo», comenzaba la nota. No era una carta de despedida emocional, sino un manual de instrucciones. «Como me habéis pedido, me marcho. A continuación, detallo la información necesaria para el resto de vuestra estancia». Enumeró todas las reservas pendientes. El coche de alquiler. Contrato a mi nombre, pero con vosotros como conductores adicionales. La devolución es el día 28 a las 10 horas en el aeropuerto. La referencia es 78B4C2. La visita al Teide. Las entradas están impresas y dentro de la carpeta de documentos que hay en el cajón del salón. Son para el día 27 a las 11 cielo. Id con tiempo. La media pensión del hotel. Está pagada. Solo tendréis que abonar las bebidas y los extras.
Terminó la nota con una última instrucción financiera. He transferido los 1.500 euros que quedaban de mi presupuesto para el viaje a tu cuenta, mamá. Deberían ser suficientes para cubrir vuestros gastos. Que disfrutéis. Releyó la nota 2 veces para asegurarse de que no había ningún rastro de sentimentalismo o reproche. Era un documento puramente funcional. La dejó sobre la mesa del salón, en un lugar visible, junto a la carpeta con los documentos. Salió de la suite sin hacer ruido. Su madre y su hermano seguían en el salón, en silencio. No lo vieron pasar. En la recepción, pidió la cuenta de los extras de la habitación. La recepcionista, una joven amable, le preguntó si ya se marchaban. Solo yo, respondió Javier. Mi familia se queda hasta el final de la reserva. ¿Podría asegurarse de que todo está en orden para que ellos hagan el check-out sin problemas? La empleada asintió, profesional, sin hacer preguntas. Javier pagó los 230 euros de la cena en el Papagayo y algunos cafés de la piscina. Luego, le pidió al Botones que llamara a un taxi para el aeropuerto. Mientras esperaba en el vestíbulo, su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿En serio te vas? Javier lo leyó y apagó el móvil. No había nada más que decir. El taxi llegó. El mismo Botones que los había recibido con una sonrisa 3 días antes, le subió la maleta al maletero. Durante el trayecto hacia el aeropuerto, Javier miró por la ventanilla. El sol brillaba, el cielo era de un azul intenso y las palmeras se mecían con la brisa. Tenerife era, objetivamente, un paraíso del que estaba huyendo. El aeropuerto era un caos de turistas que llegaban y se iban, cargados de maletas y recuerdos. Javier facturó su equipaje y pasó el control de seguridad de forma automática. Se sentó en la zona de embarque, rodeado de familias y parejas. Compró un bocadillo y una botella de agua, pero no tenía apetito. Se limitó a observar a la gente, preguntándose cuántas de aquellas vacaciones de ensueño escondían dramas silenciosos como el suyo. El embarque comenzó puntualmente. Su asiento estaba en la parte trasera del avión, en medio de una fila de 3. A su lado, una pareja de ancianos alemanes se cogía de la mano. Cuando el avión despegó y la isla de Tenerife se fue haciendo pequeña bajo ellos, Javier apoyó la cabeza en la ventanilla. No lloró. La anestesia emocional seguía haciendo efecto. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos meses, no pensó en nadie más que en sí mismo. No por egoísmo, sino por pura supervivencia. Llegó a Madrid pasadas las 10 de la noche. El frío de la meseta fue un contraste brusco con la calidez de Canarias. Recogió su maleta y tomó un taxi a su apartamento en Chamberí. La casa estaba silenciosa, ordenada, exactamente como la había dejado. Dejó la maleta en la entrada, sin ganas de deshacerla. Recorrió las habitaciones a oscuras. Se sentó en su sofá, el mismo desde el que había planificado el viaje con tanta ilusión. El silencio, que normalmente le resultaba reconfortante, ahora se sentía pesado, denso. Encendió el móvil. Tenía 23 llamadas perdidas, 15 de su madre, 8 de Mateo, y más de 50 mensajes de WhatsApp. Los abrió, leyéndolos en orden cronológico. Los primeros de Mateo eran de incredulidad y rabia. No me jodas que te has pirado de verdad. Eres un puto crío. Luego, el tono cambiaba. Oye, ¿dónde dejaste las llaves del coche? Los de su madre seguían una progresión similar, de la indignación. No me puedo creer que nos hayas hecho esto. A la preocupación. Javier, por favor, coge el teléfono, estoy preocupada. Y finalmente al pánico. Hijo, no encontramos la reserva del Teide. ¿Dónde está la carpeta que dices en la nota? Javier leyó los mensajes sin responder a ninguno. Apagó el móvil de nuevo y lo dejó sobre la mesa. Se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Parecía más viejo,
más cansado. Aquella noche durmió mal, despertándose varias veces. A la mañana siguiente, se levantó a su hora habitual, se duchó, se vistió para ir a trabajar y salió de casa como si fuera un día cualquiera. En la oficina, nadie sabía que se suponía que debía estar de vacaciones. Se sumergió en el trabajo, en la lógica binaria del código, un refugio seguro frente a la complejidad desordenada de las emociones humanas. Pasaron 2 días. Javier mantuvo su rutina. Trabajo, gimnasio, casa. No encendió el móvil. La noche del segundo día, el portero automático de su edificio sonó. Eran las 10. Javier no esperaba a nadie. Dudó en contestar, pero la insistencia del timbre lo venció. ¿Quién es?, preguntó. Soy yo, Javier. Tía Carmen. Su tía Carmen era la hermana de su madre, su único familiar en Madrid. Javier sintió un escalofrío. Abrió la puerta. Carmen subió y Javier la recibió en el rellano. Tenía una expresión de profunda preocupación. Tu madre me ha llamado 20 veces. Está histérica. Dice que no sabe nada de ti desde hace 2 días. Javier la invitó a pasar. Le ofreció un vaso de agua, que ella aceptó. Se sentaron en el salón. ¿Qué ha pasado, Javier? Isabel solo me cuenta cosas inconexas, que discutisteis y que te fuiste. Con la calma que le daba la distancia, Javier le relató los hechos. De forma objetiva, sin adornos, desde la planificación del viaje hasta la discusión final y las palabras de su madre. Carmen lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Javier terminó, suspiró profundamente. Conozco a mi hermana, dijo Carmen. Y conozco a tu hermano. Isabel siempre ha sido débil con Mateo. Desde que vuestro padre se fue, se ha apoyado en él de una forma poco sana y lo ha convertido en un inútil consentido. Y tú siempre has sido el pilar, el adulto. Te ha cargado con una responsabilidad que no te correspondía. Las palabras de su tía fueron un bálsamo. Era la primera vez que alguien de su familia validaba sus sentimientos. Me dijo que me fuera, repitió Javier, como si necesitara oírlo en voz alta para creerlo. Lo sé, y es imperdonable, afirmó Carmen. Pero ahora están solos en Tenerife y no saben ni por dónde les da el aire. Según me ha contado Isabel, perdieron la reserva del Teide porque no encontraban las entradas, que por lo visto estaban exactamente donde tú dijiste. Tuvieron una discusión con la compañía de alquiler de coches porque no entendían los términos del seguro. Están desbordados. Se han dado cuenta, de la peor manera posible, de que sin ti no son nada. La revelación no le produjo a Javier ninguna satisfacción. Solo una profunda tristeza. No es mi problema, dijo, aunque una parte de él sentía una punzada de culpa. No, no lo es, convino su tía. Pero son tu familia, y están a punto de volver. Isabel me ha dicho que adelantan el vuelo. Llegan mañana por la noche. Solo te pido que hables con ella. No tienes que perdonarla, pero escúchala. Al día siguiente, Javier encendió el móvil. Vio un último mensaje de su madre, enviado esa misma mañana. Llegamos esta noche. Por favor, Javier. Necesito hablar contigo. No respondió. Pasó el día en un estado de ansiedad contenida. Por la noche no sabía qué hacer. ¿Esperar a que lo llamaran? ¿Irse de casa para evitar el encuentro? Finalmente, decidió quedarse. Afrontar la situación era el único modo de cerrarla. Cerca de las 11 de la noche, sonó el timbre. Esta vez, sabía quién era. Miró por la mirilla. Su madre y su hermano estaban en el rellano, con las maletas a sus pies. Parecían agotados, derrotados. Javier abrió la puerta. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Isabel tenía los ojos rojos e hinchados. Mateo miraba al suelo, incapaz de sostenerle la mirada. ¿Podemos pasar?, preguntó Isabel con voz temblorosa.
Javier se hizo a un lado y los dejó entrar en el apartamento. Se sentaron en el salón, la misma estancia donde una semana antes su tía Carmen le había ofrecido su apoyo. La tensión era insoportable. Fue Isabel quien rompió el silencio. «Lo siento», dijo, y las lágrimas volvieron a brotar. «Lo siento tanto, Javier. No hay excusa para lo que te dije. Fui una cobarde y una injusta. Me equivoqué». A su lado, Mateo levantó la cabeza. «Yo también lo siento, Javi. Me he portado como un gilipollas. He sido un egoísta y un niñato. Lo de la tarjeta fue lo último. He puesto a la venta el sintetizador viejo para devolverte el dinero de los cascos». Javier los escuchaba, pero las disculpas, aunque parecían sinceras, no eran suficientes. Había una herida profunda que no se curaba con palabras. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué siempre es así? ¿Por qué yo tengo que ser siempre el responsable, el que soluciona todo, y a cambio solo recibo quejas y exigencias?» La conversación que siguió fue la más honesta que habían tenido en sus vidas. Duró más de 2 horas. Isabel admitió su tendencia a sobreproteger a Mateo, a excusar su comportamiento por miedo a que se sintiera un fracasado en comparación con su hermano mayor. Reconoció que había dado por sentado el apoyo y la madurez de Javier, sin valorar nunca el sacrificio que suponía para él. Mateo habló de su envidia, de su frustración por no alcanzar sus metas, y de cómo proyectaba esa amargura en Javier, la personificación del éxito que él no tenía. Javier, por su parte, habló de su soledad, de la presión de ser el pilar de la familia, del dolor de sentirse invisible, de que sus esfuerzos nunca fueran reconocidos, sino considerados una obligación. Por primera vez, no se guardó nada. Les explicó el coste real del viaje, no solo en dinero, sino en tiempo, en energía y en ilusión. No hubo una resolución mágica. No hubo un abrazo grupal que borrara años de dinámicas tóxicas. Pero hubo un punto de inflexión, un reconocimiento mutuo del daño causado. Cuando se marcharon, pasada la 1 de la madrugada, Javier se sintió extrañamente ligero. La herida seguía ahí, pero había dejado de supurar. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar, lentamente. Mateo le transfirió a Javier los 479 euros de los auriculares. Consiguió un trabajo a tiempo parcial como camarero. Isabel empezó a ir a terapia para tratar su ansiedad y su codependencia. La relación de Javier con ellos se volvió más distante, pero también más sana. Las llamadas ya no eran para pedir ayuda o para quejarse, sino para preguntar cómo estaba. Javier estableció límites claros. Dejó de ser el banco familiar. Cuando su madre le insinuó si podía ayudarla con una factura inesperada, él, con amabilidad pero con firmeza, le sugirió que hablara con Mateo para que aportara más en casa ahora que tenía ingresos. Fue una conversación incómoda, pero necesaria. 6 meses después del desastre de Tenerife, Isabel lo llamó para proponerle una comida familiar por su cumpleaños, el que no habían podido celebrar. «Pero esta vez, invito yo», dijo ella. «Y cocinamos en casa. Algo sencillo». Javier aceptó. La comida fue tranquila. Mateo habló de su trabajo y de cómo estaba ahorrando para comprar un nuevo equipo de música, esta vez con su propio dinero. Isabel parecía más serena, más centrada. Hablaron de cosas triviales. No mencionaron el viaje. No hacía falta. Su ausencia era un testimonio del cambio que había provocado. Al final de la comida, Isabel le dio a Javier un sobre. Dentro había una tarjeta de felicitación y 1.500 euros en efectivo. «Es mi parte del viaje», dijo ella. «Sé que dijiste que no importaba, pero sí importa. Es una cuestión de respeto». Javier aceptó el dinero. No lo necesitaba, pero entendió el gesto. Era el cierre simbólico de un capítulo doloroso. Aquel viaje fallido, aquella catástrofe planificada al milímetro, había resultado ser, paradójicamente, lo mejor que les podía haber pasado.
Había dinamitado los cimientos podridos de su relación familiar, obligándolos a reconstruirla sobre una base más honesta y equilibrada. Javier comprendió que a veces, marcharse no es un acto de abandono, sino el primer paso para poder, algún día, volver a un lugar mejor.